¿Alguna vez te has quedado despierto hasta muy tarde, escuchando la radio en la oscuridad y has sentido que no estás solo? Esta historia podría hacer que nunca más vuelvas a apagar la luz. Era una gélida noche de invierno en 1998. En la modesta cabina de una pequeña emisora de radio local, Isabel Cruz estaba a cargo del turno nocturno. Como cada noche, estaba completamente sola en el edificio. Afuera, solo el silbido del viento rompía el silencio. Adentro, el único sonido era el suave zumbido del equipo de transmisión y su propia voz, que acompañaba a los oyentes solitarios. El reloj marcó la 1:13 de la madrugada. De repente, la línea telefónica se iluminó. Una llamada entraba. Isabel contestó, lista para recibir la petición de una canción o el saludo de un trasnochador. La señal era débil, llena de estática, pero una voz masculina logró atravesar el ruido. Fue una frase corta y escalofriante. No estás sola. Isabel, acostumbrada a las bromas pesadas de los oyentes, soltó una risa nerviosa. Claro que no estoy sola, respondió al aire, dirigiéndose a su audiencia. Están todos ustedes ahí, escuchando. Trató de seguir con el programa, pero algo la inquietaba. La voz había sonado extrañamente cercana. Por pura curiosidad echó un vistazo a la consola telefónica, y entonces su corazón se detuvo. El cable de la línea telefónica estaba desconectado. No había estado enchufado en toda la noche. Era imposible que alguien hubiera llamado. El resto de su turno transcurrió en una tensión palpable. Cada crujido del viejo edificio, cada sombra en el pasillo, parecía una presencia amenazante. Isabel se esforzó por mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente al despedirse al amanecer. A la mañana siguiente, el director de la emisora, Antonio Morales, llegó para su jornada habitual. Como era costumbre, revisó la grabación del programa nocturno. Al principio todo parecía normal. Se oía la voz de Isabel, la música, los anuncios. Pero algo no encajaba. Cuando llegó al momento de la supuesta llamada a la 1:13, escuchó algo que le heló la sangre. En la cinta solo se oía a Isabel, hablando sola. Sus respuestas estaban ahí, pero no la voz del hombre. Se la oía decir, ¿quién está ahí? ¿Qué clase de broma es esta? Pero no había ninguna pregunta, ninguna voz al otro lado. Solo un silencio absoluto. Antonio siguió escuchando, desconcertado. El final de la grabación era aún más perturbador. Justo antes de que la transmisión se cortara abruptamente, se podía oír a Isabel susurrar, casi inaudiblemente. Hace frío, demasiado frío. Y luego, nada. Silencio total. La señal se había interrumpido sin ninguna explicación técnica. No hubo fallos eléctricos, ni problemas con la antena. Simplemente se apagó. Isabel nunca volvió a ser la misma. Renunció a su trabajo esa misma semana, insistiendo en que algo o alguien estaba en el estudio con ella esa noche. Nadie le creyó. La historia se convirtió en una leyenda local, un cuento para asustar a los nuevos locutores. 10 años después, el mundo había cambiado. La radio local no pudo competir con las grandes cadenas y el auge de Internet, y finalmente la emisora cerró sus puertas. El edificio quedó abandonado, un fantasma de ladrillo y cemento en las afueras de la ciudad. El polvo cubría los viejos equipos y las telarañas colgaban de los micrófonos silenciosos. Fue entonces cuando entró en escena Daniel Herrera, un joven apasionado por la radio y las historias de misterio. Fascinado por la leyenda de la llamada fantasma, decidió explorar el edificio abandonado. Una noche, armado con una linterna y una grabadora de audio, forzó una ventana y se coló en el interior. El aire era pesado y olía a humedad y a recuerdos olvidados. Daniel caminó por los pasillos oscuros hasta llegar a la cabina de transmisión. La mayoría de los equipos estaban destrozados o cubiertos por una gruesa capa de polvo, pero un viejo transmisor de emergencia parecía casi intacto. Con manos temblorosas, lo conectó a una batería portátil que había traído consigo. El aparato cobró vida con un zumbido débil. Movido por un impulso inexplicable, Daniel ajustó el dial a la antigua frecuencia de la emisora, 104.3. Al principio, solo se oía el ruido blanco de la estática, el sonido del vacío. Pero entonces, mientras giraba el dial con sumo cuidado alrededor de esa frecuencia, algo cambió. Entre el chisporroteo emergió una voz. Era débil, etérea, pero inconfundiblemente femenina. Decía una y otra vez la misma pregunta. ¿Hay alguien ahí? Daniel se quedó completamente paralizado. El sudor frío recorrió su espalda. Había escuchado las grabaciones de Isabel Cruz cientos de veces. Conocía su timbre, su cadencia,
y la voz que salía del transmisor era exactamente igual a la de ella. Era la voz de una mujer que había desaparecido de las ondas de radio hacía una década. Sin pensarlo dos veces, Daniel sacó su grabadora y capturó el inquietante sonido. Al día siguiente subió el archivo de audio a un foro de internet sobre fenómenos paranormales. La historia explotó. En cuestión de horas, miles de personas habían descargado y escuchado la grabación. Los comentarios inundaron el foro. Algunos afirmaban que si subían el volumen al máximo, se podía oír un leve latido de fondo, como un corazón latiendo débilmente tras la voz de la mujer. Otros, aún más inquietantes, juraban que esa misma noche, mientras jugaban con sus radios, habían sintonizado la misma voz en la frecuencia 104.3 en vivo. La historia de Daniel y su grabación se volvieron virales. ¿Era un engaño elaborado? ¿O era la prueba de que el espíritu de Isabel Cruz seguía atrapado en la emisora? Atormentado por la duda y la curiosidad, Daniel supo que tenía que volver. La noche siguiente regresó al edificio abandonado. El lugar parecía aún más oscuro y opresivo que antes. Repitió el mismo ritual. Entró en la cabina, encendió el viejo transmisor y sintonizó la frecuencia 104.3. De nuevo, la estática. Esperó, conteniendo la respiración, con el corazón martilleándole en el pecho. Pero esta vez no hubo ninguna voz. El silencio era total. Decepcionado, estaba a punto de apagar el equipo cuando notó algo. Una pequeña pantalla digital en el transmisor, que antes estaba apagada, ahora brillaba con una luz verdosa y fantasmal. Lentamente, como si una mano invisible las estuviera escribiendo, aparecieron unas palabras en la pantalla. Un mensaje corto y directo. Ahora es tu turno. Daniel salió corriendo del edificio aterrorizado. Nunca más volvió. Hoy en día la historia de la emisora 104.3 sigue viva. Dicen que si tienes una radio antigua, de esas analógicas, y la sintonizas en la frecuencia 104.3 exactamente a la 1:13 de la madrugada, puedes tener suerte. O mala suerte según se mire. Entre el ruido y la estática, a veces, solo a veces, se puede escuchar un susurro. Una voz femenina, triste y solitaria, que te dice al oído, no estás sola. Nadie ha logrado encontrar el origen de esa transmisión fantasma. Y en la puerta oxidada del edificio abandonado, un cartel descolorido por el sol y la lluvia todavía advierte a los curiosos. Radio 104.3, fin de la emisión nocturna. Un final que al parecer nunca llegó del todo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y las leyendas urbanas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.